Hola a todos amigos de Spanish Boost. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Aquí Martín, como siempre, para servirles. Y hoy quiero hablar de un tema controversial, ¿ok? O no necesariamente. Vamos a hablar de un tópico que probablemente a muchos les va a interesar, ¿no? Saber sobre este tema desde una perspectiva nativa, ¿no? Desde una perspectiva de alguien que ustedes conocen y que, bueno, tiene bastante experiencia, ¿no? Y que es nativo, entonces puede hablar desde de primera mano, decimos. De primera mano significa que él literalmente lo viví, lo experimenté. Vamos a hablar del trabajo, ¿ok? Yo sé que es muy común en mi canal la broma de el trabajo, porque soy youtuber, entonces no trabajo realmente, ¿no? Pero bueno, yo he tenido otros trabajos. Pueden ver en mi canal historias sobre mis trabajos previos. Soy una persona que la primera vez oficial que trabajé, que gané dinero por mi trabajo, fue con 17 años. Y desde entonces fui trabajando un poquito en diferentes trabajos mientras estudiaba o simplemente cuando tenía tiempo libre, porque siempre me gustó la sensación de tener mi propio dinero, la verdad. Voy a ser un poco honesto y íntimo con esto, pero bueno, en mi familia la verdad que el dinero nunca fue excesivo, la verdad. Yo siempre digo que nunca nos faltó nada, pero no nos sobró tampoco. Entonces, pedir dinero a mis padres para mí era algo complicado, pero porque es una carga personal, no sé cómo explicarlo, algo que es totalmente psicológico, porque mis padres siempre intentaban ayudarme y si no tenían dinero lo iban a conseguir, le iban a pedir a mis abuelos o no sé, de alguna forma lo iban a conseguir. Pero a mí personalmente nunca me gustó pedirle dinero a mis papás porque siempre consideré que mis necesidades, especialmente como adolescente, no eran importantes como las necesidades de mis padres que tenían que mantener una familia, ¿ok? Entonces siempre intenté a conseguir mi propio dinero de diferentes formas para no tener que molestarlos. Y por eso hice diferentes trabajitos a lo largo de mi vida antes de transformarme en un profesor. Y ahora en un, bueno, youtuber, ¿ok? No me gusta esa palabra, ¿ok? No quiero que la gente piense que soy un vago. Pero bueno, los trabajos de adolescente, o como decimos en español, los trabajos no calificados, ¿no? Que son trabajos donde no necesitas tener un estudio específico o una experiencia enorme. Por ejemplo, trabajar en un McDonald's o en una heladería, como trabajé yo, son muy malos, ¿ok?
pero creo que eso es algo global. No lo sé, lo asumo, tal vez no, tal vez estoy equivocado, pero en mi país son muy malos. Todos. Cuando digo todos, me refiero a todos. O sea, cuando vos caminás por las calles de Buenos Aires y ves una tienda de ropa, una tienda de helados, una tienda de, no sé, de tecnología, tenés que asumir que la persona que trabaja ahí trabaja en términos malos, por varias razones. La primera es el salario, ¿ok? El salario es algo que depende mucho de tu situación actual. Por ejemplo, cuando yo tenía 18 años, en verano, cuando estaba libre, ¿no? Literalmente un salario malo para mí era un salario bueno porque no tenía responsabilidades, no tenía realmente nada que hacer con el dinero, entonces todo servía. Pero ahora que tengo una familia, que tengo mis mascotas, una casa, o sea, claramente el mismo salario es un salario malo para mí, un salario inadecuado, ¿no? Entonces, eso siempre es muy dependiente, por eso, bueno, es necesario entender que probablemente esa persona gana un salario malo, pero tal vez le sirve o tal vez no. Pero de base, ¿ok? De base es malo. Y se los puedo asegurar porque estuve en muchos lugares diferentes y no varían mucho los salarios. Pero lo peor, sin duda, son las condiciones, ¿ok? Las condiciones de trabajo en Argentina son muy malas, especialmente en este tipo de trabajos, en los trabajos no calificados. ¿Por qué? Usualmente, todos los trabajos de este tipo te solicitan que trabajes 8 horas, ¿no? Eso es lo habitual. Es bastante extraño encontrar trabajos part-time. O sea, existen, por supuesto, pero incluso cuando yo estaba buscando trabajos part-time, porque necesitaba un part-time, fue muy complicado. De hecho, esto es muy curioso, existen más trabajos de 12 horas por día que part-time. Exacto. Muchos trabajos de este estilo, especialmente en kioscos, por ejemplo, en kioscos o en pequeñas tiendas, te ofrecen trabajar por 12 horas por día. Yo apliqué una vez a un trabajo de vigilante, de monitorear las cámaras de un hotel, como en Five Nights at Freddy's, por ejemplo. Y recuerdo que las condiciones eran 12 horas por día, con un día libre, el domingo, y el salario era de $300, que en ese momento era un dinero bastante bueno, la verdad, bastante bueno. Después, en mi otro trabajo, que fue en un tiempo muy similar, que trabajé en una heladería, las condiciones eran 8 horas, a veces eran 9,
si había muchas personas, especialmente en el fin de semana o en viernes. 8 horas, 6 días a la semana, con un día libre rotativo. ¿Qué significa? Un día libre rotativo significa que si una semana tu día libre es lunes, la próxima semana tu día libre es martes. Es una absoluta basura de sistema, honestamente. Y lo peor es que los horarios, ¿no? Los tiempos donde trabajas también son rotativos. Una semana yo tenía que trabajar de día y la otra semana trabajar de noche. Un horror. Y lo peor es que principalmente en Buenos Aires y en este tipo de trabajos, que son trabajos que hacen principalmente las personas que son jóvenes y están estudiando, o son jóvenes y no quieren estudiar, quieren trabajar directamente porque necesitan cuidar de su familia o necesitan el dinero para algo, o personas que bueno, no estudiaron en el pasado y necesitan tomar cualquier trabajo porque tienen que pagar su renta o tienen que costear proyectos, etc. Y bueno, estas personas usualmente viven en los suburbios y viajan a la ciudad. Yo en mi trabajo de heladería y en mi trabajo de vender frutos secos, que tienen un video en mi canal donde hablo de ese trabajo, yo tenía que viajar de los suburbios a la ciudad y eran 2 horas de viaje, literal, porque además de ser muy lejos, además de eso, a veces el sistema de transporte argentino tiene problemas, ¿ok? Entonces, si un colectivo o un bus, ¿no? O el tren tiene una demora, un problema, hermano, estás totalmente cooked, totalmente en problemas y tenés que buscar otra forma de llegar o esperar 30 minutos a que se solucione. Entonces, muchas personas lo que hacen para evitar inconvenientes es salir antes, ¿no? Si tenés 1 hora de viaje, salir de tu casa 1 hora y media antes, ¿ok? Entonces, yo trabajaba 8 o 9 horas en, por ejemplo, la heladería, pero en realidad tenía 2 horas de viaje, entonces trabajaba 10 horas, 11 horas, ¿no? Porque cuando estás viajando se siente como estar trabajando en realidad, porque obviamente nadie viaja en un colectivo o en un tren por placer, ¿no? Bueno, tal vez alguien, yo definitivamente no, ¿ok? Y el salario en el caso de la heladería era muy bueno para mí en ese momento y tenía una característica muy importante, muy extraña y muy rara, que no sé si para ustedes es una
cosa común o no, pero la característica más cool, más buena que tenía la heladería es que yo trabajaba en blanco, ¿ok? Trabajar en blanco significa que la compañía, ¿no?, te reconoce como un trabajador, entonces tenés vacaciones pagas, tenés un seguro, ¿ok?, que cubre si tenés un problema de salud, tenés aportes para tu retiro, ¿no?, para tu jubilación cuando tengas 60 años, tenés beneficios extra como, por ejemplo, aguinaldo. En Argentina existe un sistema que se llama aguinaldo. El aguinaldo es un sistema que una vez por año tu empresa te paga el doble, ¿ok? Si ganas $200, una vez por año, a veces dos, dependiendo del trabajo, tu compañía te paga $400, ¿no? Es una medida, un sistema obligatorio de Argentina que, bueno, ayuda mucho en la economía de las personas. Y estos beneficios son típicos de trabajar en blanco, porque también existe trabajar en negro, que es lo mismo, pero sin estos beneficios. Sos invisible, básicamente. En inglés creo que se llama trabajar bajo la mesa, ¿no? En español decimos trabajar en negro. Y en este tipo de trabajos, y de hecho en muchos trabajos empresariales, en muchos trabajos calificados o importantes, también es muy común. Trabajar en negro en Argentina de base es ilegal, ¿ok? O sea, si estás trabajando, tu empleador, tu compañía, tiene que asegurarte, tiene que confirmarte o ofrecerte estos beneficios, ¿no? Seguro social, seguro médico, protección bajo lesiones, vacaciones, etcétera, etcétera. O sea, eso es lo legal. Pero en Argentina es muy común que esto no sea así. Es muy común que las personas trabajen en negro. O sea, realmente es muy, muy, muy común, especialmente en los trabajos no calificados. Y de todos mis trabajos, de todos, la heladería fue el único que me ofreció trabajar en blanco. También si trabajas en blanco, otro beneficio es tener una cuenta de banco, etc. O sea, es muy importante. Entonces, las personas de locales de ropa, de tiendas de ropa, por ejemplo, usualmente son personas que trabajan en negro, excepto si trabajas en una compañía muy importante como Zara, por ejemplo. Las personas que trabajan en Zara 100% están en blanco, o al menos las personas que trabajan en atención al público, ¿ok? Por ejemplo, las personas que hacen delivery de la ropa del Zara, no estoy tan seguro, pero puede ser, ¿ok? Yo
siempre trabajé en negro y mis amigos en sus trabajos también trabajan en negro, por ejemplo. Y de nuevo, depende mucho de tu situación, ¿ok? Actual en Argentina, o por lo menos en mi familia, siempre tuvimos esta mentalidad de tenés que testear cuánto soportás, ¿ok? Cuánta resistencia tenés, cuánto podés aguantar por el dinero que vas a ganar. O sea, el salario es bueno para vos, pero ¿podés resistir las condiciones? Esa es la verdadera pregunta. Porque, por ejemplo, en este trabajo de vigilante en un hotel que les mencioné, las condiciones son 12 horas, ¿ok? Más las 2 horas de viaje. También tienen que comprender que tener un auto no es algo común en Argentina, especialmente si sos de los suburbios, si sos de clase media o media baja, ¿ok? No es algo común y el 95% de las personas que viven en los suburbios y trabajan en la capital, en la ciudad, viajan en transporte público. Cuando yo hablo de viajar, me refiero a subirte en un colectivo, en un tren, combinar, tal vez usar el subterráneo y hacer eso por 2 horas todos los días. Por eso yo hablo de resistir las condiciones, ¿no? Porque trabajar 12 horas, hacer eso y volver a tu casa, dormir y repetir, es duro. La verdad, es muy duro y es el problema principal de los trabajos en Argentina. Las condiciones, ¿ok? Trabajar en Argentina es duro por las condiciones. El dinero es más relativo. Yo personalmente diría que los salarios en Argentina son muy malos, ¿ok? Especialmente ahora. 2, 3 años atrás, con $300 definitivamente podía vivir. Hoy es imposible. Hoy Argentina tiene precios muy, muy altos y es muy complicado sobrevivir con un salario promedio. O sea, realmente la situación de los precios es una locura en este momento. Una completa locura. De hecho, es muy, muy común las protestas, ver protestas de profesores o protestas de doctores, protestas de empleados de transporte público. Por ejemplo, mi papá es un conductor de transporte público, él es un chofer de colectivos y siempre hay protestas de choferes de colectivos por las condiciones, el salario y porque la situación en el país no es buena. Por ejemplo, la situación de seguridad es terrible. Y mi padre, por ejemplo, está todo el día en la calle, en el exterior, expuesto, ¿no? Con exposición a personas de todo tipo. Y siempre hay noticias de que a un chofer de colectivo le roban o lo golpean o lo secuestran,
no sé, locuras, gente, locuras absolutas. Obviamente también hay que destacar que depende mucho donde vivís. En la capital, en la ciudad, es menos común. De hecho, en Buenos Aires existe la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es una provincia extra. Literalmente funciona como una provincia extra. ¿Ok? Y bueno, en la ciudad de Buenos Aires estas cosas son mucho menos comunes. Muchísimo, la verdad. La inseguridad y los problemas de la provincia de Buenos Aires son muchísimo, muchísimo más grandes, más graves y más comunes, totalmente. Pero bueno, hablando un poco de los trabajos y de los salarios, etcétera, etcétera, la verdad que también es necesario que ustedes comprendan la diferencia de el costo de vida de un país europeo o de Estados Unidos en comparación con Argentina o Colombia o Chile o Uruguay, etc. No es comparable, ¿ok? Es necesario comprender eso. Un estadounidense con $1,000 por mes en Chicago literalmente muere. O sea, probablemente lo deportan por pobre. Pero en Colombia, especialmente en los suburbios o una zona normal, puede vivir como un rey. O sea, es literalmente el Tom Brady, ¿no? El Tom Brady latino. Entonces, es importante que ustedes comprendan eso, ¿ok? Y también que comprendan que la situación en Argentina ahora es muy complicada. Es muy complicada de entender, es muy complicada de predecir y es muy complicada de explicar, ¿ok? Porque los precios subieron a un nivel que no tiene sentido. Literalmente no tiene sentido. Por ejemplo, en enero, esto es un ejemplo muy tonto, pero bueno, sirve como referencia. En enero yo me creé un pasaporte nuevo y el precio de la burocracia del pasaporte era 35,000 pesos. ¿Ok? Este mes mis suegros se hicieron su pasaporte, ¿ok? Hicieron el mismo proceso burocrático y costó 70,000 pesos, ¿ok? Entonces, es todo un caos sin sentido. No tiene sentido, ¿ok? Literal, no tiene sentido. Por eso es muy difícil predecir la situación. Con $1,000, 2 años atrás, en Argentina, vos podías ser el Tom Brady argentino, pero ahora no lo sé. Definitivamente podés vivir porque $1,000 es un salario decente en Argentina, en promedio. No digo un salario bueno, pero decente, definitivamente. Si comparamos con las cosas que ganan mis amigos, por ejemplo. Pero
También depende dónde vivís, cómo es tu estilo de vida. En general, yo diría $1,000 todavía es un salario muy decente, ¿ok? Muy decente. En general, si vivís en la zona más del centro, más turística, ok, bro, no es tan decente. Pero para una persona normal es bastante decente, ¿ok? Usualmente yo escucho que mis amigos ganan $700, $600, ¿ok? Como salario habitual, $500 algunos. Y si vivieran en Colombia o vivieran en Bolivia, Perú o zonas de Latinoamérica menos populares, definitivamente vivirían mejor, ¿ok? Eso es lo primero de comprender. Yo el año pasado viví en un departamento en Palermo, Buenos Aires, en una zona muy central, muy central, muy popular, muy cara, y pagaba $500 de renta para que tengan una referencia, ¿ok? Y teniendo una calidad de vida muy buena para los estándares latinos o los estándares que yo estoy acostumbrado. O sea, yo vengo de la clase baja o la clase muy baja argentina. Entonces, los estándares de calidad de vida cambian mucho, la verdad. Para mis amigos, que también venimos todos de la misma zona, los estándares de vida que yo tenía en ese momento eran excelentes, eran muy buenos. Tener un departamento para vivir en el centro de la ciudad, comer por delivery una vez por semana, es realmente una calidad de vida excelente para nuestros estándares. Para una persona de clase media o media alta, probablemente eso es lo mínimo, ¿no? Entonces, yo en ese momento sobrevivía con $1,000 y para ellos tal vez eso, $1,000 y ese estilo de vida es lo mínimo. Entonces probablemente considerarían que en Argentina necesitas mínimo $1,000 para sobrevivir, ¿no? Yo creo que ese tipo de comparaciones y de situaciones dependen mucho de tus estándares o los estándares de tu sociedad, ¿no? Y es muy difícil compararnos entre americanos, argentinos, españoles, franceses, ¿no? Tenemos que poner ciertas reglas, ¿no? O aclarar, ¿no? Decir, hey, esto es lo que yo considero, ¿no? Una calidad de vida decente. Y para esto necesito esta cantidad de dinero, ¿no? ¿Cómo es esa situación en Argentina? Ok, en Argentina esa situación necesita $1,000, ¿no? Y ahí vos podés comparar si realmente es un país caro, si las personas ganan bien o no. Yo voy a decir que para tener la vida que yo tenía en Palermo,
necesitas 1.300, $1.500 probablemente. Y bueno, como les dije, mis amigos ganan $700. Tal vez mi padre gana $1.500 o $1.300. El problema es que mi padre tiene 4 hijos. Entonces, bueno, es más complicado, ¿no? Porque yo tenía esa vida viviendo con Mila, mi novia, y ella tenía su trabajo. Entonces, bueno, es bastante hardcore, ¿no? O sea, depende mucho las situaciones individuales. En general, mis amigos viven con sus padres, que también es algo común en Argentina. O sea, tengo tíos que literalmente viven con mis abuelos y van a vivir siempre con mis abuelos, porque en Argentina la cultura de vivir con tus padres es muy común y ellos viven con sus padres porque aman vivir con sus padres, ¿ok? Porque aman la familia. Entonces, bueno, eso también depende, ¿no? O sea, para un americano o una persona de otro lugar, tal vez vivir con tus padres significa que, bueno, no sos una persona que logró tener éxito. Estas situaciones dependen mucho, la verdad. Pero si tengo que hablar en general, con mi opinión, con mi experiencia y todo, yo diría que en general los salarios son muy bajos en Argentina, especialmente con el aumento o el incremento de los precios que recientemente sufrimos, ¿no? Los precios aumentan mucho, pero los salarios no aumentan tanto. Entonces es un ciclo, un círculo infinito, horrible y que afecta a muchas personas. Probablemente las personas con mejores trabajos, mejores estudios, yo soy un absoluto privilegiado, la verdad, porque, bueno, tengo un trabajo relativamente estable donde mi salario no es en pesos argentinos, es en dólares americanos, que son más estables que el peso argentino porque no tiene tanta inflación. Entonces, depende quién sea la persona que hace la comparación y con quién se está comparando, las situaciones pueden verse mejor o peor. Yo desde mi historia y con las personas con las que me relaciono, definitivamente puedo decir que, bueno, los salarios promedios son de $700, pero yo no me relaciono con profesionales, programadores que trabajen para compañías extranjeras. Entonces, no puedo hablar de esos casos, ¿no? Yo hablo de lo que conozco y mis amigos y personas que yo hablo son, por ejemplo, las personas que trabajan como tutores en plataformas o enseñando lenguajes online. Así que el próximo video va a ser hablando exclusivamente de
los salarios de tutores y los salarios que ofrecen las plataformas. Y vamos a usar todo este background, todo este contexto para definir si las personas que trabajan en plataformas ganan bien o ganan mal, o deberían ganar más o deberían ganar menos, ¿no? Vamos a hablar de eso en el próximo episodio, pero necesitaba crear este episodio para que ustedes comprendan mejor el background, ¿no? El fondo, el historial que tienen las personas y las cosas que estamos acostumbrados en los países latinos, ¿ok? Para poder definir mejor un límite de qué cosas son buenas, qué cosas son malas, con este fondo, ¿no? Podemos decir que los salarios en Argentina son malos, ¿ok? Porque no dije nada bueno, la verdad. Y como mencioné, siempre hay protestas de doctores o de personas que trabajan en escuelas, pueden buscarlas. Y bueno, voy a hacer lo mismo, pero esta vez con mi campo actual, que es el campo de los profesores de idiomas. Voy a hablar con diferentes profesores y les voy a traer la información, ¿no? Pero bueno, es un tema que sé que a muchos les interesa y yo personalmente quiero que conozcan las situaciones para que sepan cómo funciona, cómo afecta a los tutores y si tenemos que obligar a las plataformas a que paguen más o no, o que mejoren las condiciones, etcétera, que yo sé que a muchos les interesa. Así que en el próximo episodio vamos a hablar exclusivamente de eso, ¿ok? Yo espero que les haya gustado esta parte 1 de los trabajos latinos y los espero en la parte 2. Soy Martín y espero que tengan un hermoso día. Chao, chao. Gracias a todos los miembros de mi Patreon que me apoyan y hacen que este canal sea posible.